se vea la pantalla compartida. Ustedes me indican si es que sí se ve. Sí, sin problema. Sin problema. Ok, buenas noches. Vamos a empezar con el tema que es vibrio en alimentos. Es importante mencionar que vibrio forma parte del género, forma parte de la familia Vibrionaceae y tenemos que definirlo como un bacilo gram negativo en forma de coma que puede medir de 2 a 4 milímetros y se ha denominado no entérico. Esto se refiere a que no forma parte de la microbiota del intestino del ser humano, pero pudiera formar parte de la microbiota de otras especies animales y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entre sus características es que es aerobio o anaerobio facultativo. Son móviles gracias a un flagelo polar y son oxidasa y catalasa positivos. Una de las características también principales del género es que fermentan la glucosa sin la producción de gas. Y algo también muy importante remarcar es que requieren de la presencia de iones sodio para crecer. Este ion sodio lo vamos a encontrar en compuestos como el cloruro de sodio, que es el compuesto que se le adiciona al medio de cultivo cuando lo queremos cultivar. También se tiene que mencionar que se han descrito más de 50 especies y es importante mencionar que de estas 50 especies, solamente 12 son las que se han descrito que tienen un potencial patógeno para el ser humano. Dentro de estas 12 especies que se encuentran en la diapositiva, podemos ver remarcadas con rojo las 3 especies principales que han dado problemas a la humanidad a lo largo del tiempo, que es Vibrio cholerae, Vibrio parhemolyticus y Vibrio vomificus. Asimismo, son las especies que han sido mayormente identificadas y estudiadas del género. Sin embargo, dentro de estas 3, también le anexamos otras 3, que es Vibrio alginolíticus, Vibrio mimicus y Vibrio fluvialis, que han cobrado importancia por la aparición de casos que se tiene actualmente. Estas 6 especies se han considerado las 6 especies mayoritariamente importantes dentro de las 12 especies patógenas. También es necesario mencionar que se encuentran las otras 6 especies, que es Holice, Tamsela, Furnici, Cincinnatensis, Harvey y Metzger-Novi, quien también en algún momento han causado ya sea casos esporádicos o pequeños brotes de infección. Y es importante también mencionar que todos estos vibrios pudieran estar presentes en los alimentos. Ahora bien, dentro de las características generales del género vibrio, sabemos que crece en medios simples, es decir, que requiere el mínimo de materia orgánica para poder desarrollar o para poder sobrevivir. Como rango de temperatura tenemos como un mínimo de 10 y un máximo de 43 para que el patógeno pueda desarrollar. Sin embargo, se ha descrito de los 10 grados, el patógeno puede sobrevivir y sin afectar su viabilidad. Y poco arriba de los 43 se ha descrito que un poco antes de los 50 grados pudiera estar sobreviviendo, pero no desarrollando. Siendo su óptima en los 37 grados, al igual que las condiciones de pH, tiene como un óptimo el 7, sin embargo, un rango óptimo o un rango en el cual pudiera desarrollar es entre 6.5 a 9, siendo los pHs alcalinos aquellos pHs en los que el patógeno tiende a desarrollar con mayor velocidad. Cuando, aparte de estos factores, existe la presencia de materia orgánica que pudiera ser fuente de carbono, como los carbohidratos simples, el patógeno tiende
a extender su sobrevivencia. Y como lo mencioné anteriormente, requiere una concentración de iones cloro en forma de cloruro de sodio principalmente, en donde encontramos que un óptimo sería un 2% y requiere como mínimo 0.5 y hasta 8% para que pueda desarrollar. Sin embargo, podemos encontrar hasta 10% de concentración de cloruro de sodio en donde el patógeno pudiera sobrevivir. Y esto va a depender de la especie de la que se esté tratando. Otro parámetro a considerar es la actividad de agua, en donde tenemos un 0.9 como una actividad mínima en el cual se ha observado que el patógeno desarrolla. Sin embargo, hacen falta algunos estudios para observar si en algunos sustratos en donde pudiera haber una actividad de agua menor, el patógeno pudiera o desarrollar o sobrevivir. Y claro está la supresión de la microbiota competitiva, es decir, si existe una microbiota competitiva en mayor cantidad que el patógeno o la especie Vibrio, esto tenderá a inhibir al patógeno, ya que no se considera a Vibrio como un buen competidor ecológicamente hablando. Otro aspecto a remarcar es su hábitat, ya que esta bacteria tiende a estar principalmente presente en medio acuático, como lo son cuerpos de aguas como las marinas, que son aguas saladas, o aguas dulces. En el término de aguas dulces es menos frecuente encontrarlos, sin embargo, donde se han descrito más son en ríos, corrientes acuáticas cercanas a cuerpos acuáticos marinos y lagos. Asimismo, también se han visto involucrados en cuerpos acuáticos que son los estuarios o los deltas, en donde hay una combinación de agua dulce con agua salada. También se han encontrado asociados mutualísticamente con otros organismos, es decir, se encuentran sobreviviendo en el caparazón de algunos crustáceos como cangrejos, como langostinos, o se encuentran formando parte de la microbiota del mismo camarón, o incluso de algunos ostios, en donde se han descrito mayormente su presencia. También es necesario mencionar que estas asociaciones no necesariamente tienen que ser con animales, sino que también con plantas. Algunas algas se ha descrito que pueden estar sobreviviendo o desarrollando en su superficie y también en el zooplancton. Como lo mencioné anteriormente, las aguas de estuarios también constituyen un reservorio natural de este patógeno. Es necesario mencionar que dentro de las especies que anteriormente listamos, se enfoca en los estudios en tres especies principalmente: Vibrio cholerae, Vibrio parhemolyticus y Vibrio aeruginolyticus, en donde pues vamos a describir un poquito más acerca de estos tres patógenos que son los más estudiados. Vibrio cholerae es el microorganismo tipo del género, es decir, las características que hemos descrito anteriormente predominantemente se han estudiado en cepas de Vibrio cholerae. Sin embargo, también se han estudiado en las otras especies del género y efectivamente la información empata completamente. Se ha descrito Vibrio cholerae como un fermentador de la sacarosa y la lactosa, y a diferencia de la mayoría de las especies de este género, es halotolerante. Es decir, necesita la concentración de sal para desarrollar, pero puede prescindir de altas concentraciones, cosa que otras especies son estrictamente halofílicas. Y en el terreno de las enfermedades que pueden causar, nosotros conocemos que Vibrio cholerae es el causante del cólera. Sin embargo, para poder hablar del cólera es necesario mencionar un poquito más de la naturaleza de este patógeno, ya que por sus características estructurales de membrana se ha clasificado de acuerdo a su respuesta a antígenos y anticuerpos, perdón, y es conocido como serotipificación, en donde se han descrito dos serogrupos, el O1 y el O139.
Estos dos serogrupos que responden al antígeno somático son los únicos serogrupos que son capaces de producir la toxina colérica y por lo tanto son los únicos que han sido capaces de producir la enfermedad cólera. Dentro de esta subclasificación encontramos que hay biotipos. En el caso de O1 está el biotipo clásico y el biotipo ELTOR. Estos biotipos hacen referencia a las características bioquímicas de cada una de las cepas y estas características bioquímicas, aparte de evidenciar el metabolismo de cada una de las cepas, también pudieran evidenciar la expresión de factores de virulencia o qué tan agresiva pudiera llegar a ser la enfermedad. Así como el serotipo O139 también ha sido clasificado en dos biotipos, que es Bengal y Calcuta. Dentro del serotipo O1 también hay una clasificación anexa, que es la respuesta igual a anticuerpos, en donde se clasifican tres serotipos: Ogawa, Inaba e Icojima. Todos estos datos, tanto los serogrupos como los biotipos, caracterizan a cepas que son epidémicas o cepas que han sido pandémicas, recordando que han ocurrido 7 pandemias del cólera a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, cada una de las pandemias se ha caracterizado por una cepa en particular. Regresando a la enfermedad, estábamos hablando de que de las 7 pandemias, 6 han sido provocadas por el biotipo clásico y una por el TOR, es decir, por el serogrupo O1. Sin embargo, en la actualidad se ha mencionado, se ha descrito que el serotipo O139 está cobrando importancia epidemiológica y ha sido capaz de provocar epidemias, pero no se ha descrito como tal una pandemia propia del serotipo O139. El cólera es transmitido principalmente por agua y alimentos contaminados, y uno de los factores que está principalmente asociado a el cólera es condiciones de baja salubridad, condiciones de falta de higiene. Esto es porque, ya que una persona que está, que tiene los síntomas y los signos de la enfermedad, que es diarrea profusa, abundante, está excretando grandes cantidades del patógeno. Se aproxima que de 8 a 12 logaritmos de unidad formadoras de colonias por evacuación. Entonces, toda esta cantidad de microorganismos es desechada al ambiente o a cuerpos acuáticos. Entonces, si existe una baja higiene o salubridad, es más probable que exista el contagio o la posible infección. Es más asociado a el agua, principalmente porque estos pacientes o los familiares de estos pacientes usualmente llegaban a lavar o llevar a evacuar a los pacientes enfermos a los cuerpos acuáticos, y pues río abajo existían personas que consumían esta agua y era el momento en el que se podrían infectar. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el patógeno es sensible a ácidos. Entonces, este patógeno se han descrito que su dosis infectante puede ser desde 10 a la 7 hasta 10 a la 10 unidades formadoras de colonias. Es una dosis elevada. Sin embargo, esta dosis se ha observado que pudiera ser menor de acuerdo al alimento al cual pudiera estar asociado o al estado del paciente. Es decir, si está inmunocomprometido o si está con pH ácido al momento de estar ingiriendo los alimentos del agua, pues será menos probable que pudiera llegar a enfermar. El patógeno, una vez introducido en el organismo, en el lumen intestinal, será capaz de producir la toxina colérica. Es por eso que se conoce como una toxinfección, ya que el patógeno necesita replicarse, producir la toxina en el lumen intestinal,
y entonces la toxina hará efecto y provocará un desbalance hidroelectrolítico en donde la consecuencia sería la expulsión excesiva de iones y agua, y por tanto esto se verá reflejado principalmente en la diarrea profusa, la deshidratación y el incremento de la tensión muscular o calambres, y posteriormente, si esto no se llega a atender, en la muerte inminente. Se dice que la tasa de mortalidad es del 25 al 50%, y esto es debido a que no se trata correctamente la deshidratación, que es lo que principalmente llega a matar a las personas. Se habíamos hablado también de que existen otros serotipos que no causan cólera, y estos son serotipos no coléricos, pero que sin lugar a duda llegan a causar una enfermedad diarreica. El siguiente patógeno del cual vamos a hablar es Vibrio parahemolíticus, que se ha descrito como una especie halofílica. Anteriormente mencionábamos que halofílico se refiere a que necesita forzosamente los iones sodio para poder desarrollar, no fermenta la sacarosa ni la lactosa, y a diferencia de los otros de Vibrio cholerae, este se agrupa en serotipos de acuerdo a los antígenos a los que pueda responder. Es decir, el O, que es el antígeno somático, el H, que es el antígeno flagelar, y el K, que es el antígeno capsular. De ahí que existen clasificaciones como O3K6, O4K68 y O1, el K atípico. Estas tres cepas son cepas pandémicas o epidémicas que han sido descritas a nivel mundial, que son las que más frecuentemente causan brotes y casos de infección, y en donde el O1K atípico se denomina atípico porque el antígeno capsular puede ser variable y no es un patrón conocido. Por eso se denomina como la cepa CUT. Se ha descrito este patógeno como termolábil y criolábil, es decir, que es muy sensible a altas y bajas temperaturas, y generalmente es aislado de aguas costeras y alimentos marinos. La tasa de ataque es del 30 al 60%, y es la letalidad de esta infección es reducida en comparación de la infección que vimos anteriormente. Usualmente esta infección puede limitarse, es decir, que ocurren episodios de 1, 2, 3 días o incluso menos, y de ahí solo la infección se limita y no genera cuadros tan severos como otras enfermedades gastrointestinales. Se ha descrito que la dosis infectante es de 10 a las 5 a las 7 unidades formadoras de colonia, y su tiempo de incubación puede ser de 2 a 4 días. En casos más severos, en donde existen individuos susceptibles, pudiera ser una puerta de entrada las heridas o lesiones cutáneas, causando infecciones en heridas y posteriormente una bacteremia, de acuerdo a cuál sería el caso de susceptibilidad del paciente, o incluso esta lesión de heridas pudiera ser la puerta de entrada para que se aloja por medio de la diseminación de la bacteremia, llegue al intestino y cause la enfermedad gastrointestinal. Es importante mencionar que este cuadro de infección que acabamos de describir es el caso más frecuente de gastroenteritis asociada al consumo de alimentos marinos, y también es un cuadro que podría ser más o menos letal en otras especies patógenas del género Vibrio, excepto Vibrio vulnificus, en donde este patógeno igualmente es halofílico, fermenta la sacarosa, no fermenta la sacarosa, pero sí la lactosa, lo cual lo hace diferenciar del Vibrio parahemolíticus. Y aquí la diferencia no va a ser la serotipificación, sino la biotipificación, es decir, la respuesta a pruebas bioquímicas, en donde se han descrito 3 biotipos y numerados consecutivamente del 1 al 3. Esta bacteria, al igual que Vibrio parahemolíticus, se puede encontrar en cuerpos acuáticos y en alimentos marinos, y se ha denominado como la bacteria asesina del género porque su infección, tanto la gastrointestinal como la de las heridas o la bacteremia,
llegan a ser letales si no llegan a ser tratadas adecuadamente, así como la dosis infectante es menor que los patógenos que ya mencionamos anterior. Si llegara a causar bacteremia y esta se llegara a prolongar a una sepsis o septicemia primaria, es muy probable que el paciente llegue a tener otras complicaciones en otros órganos como el hígado y este daño general causa la muerte del paciente en menos de 2 días. Habíamos hablado un poquito al respecto de cuáles son los alimentos, cuál es el hábitat, más bien dicho, cuál era el hábitat de estas bacterias, perdón. Entonces, van de la mano, ya sea que son de ambiente marino o acuático, con los alimentos que son producidos en estas zonas, ya sea por pesca o por cultivo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hablar al respecto de los alimentos, los cuales son el principal vehículo de transmisión de estos patógenos, porque son fáciles de acarrear, se contaminan rápidamente y ya debido a las características que ofrece el alimento, como alto contenido de humedad, disponibilidad de nutrientes, temperaturas a las cuales están expuestos, propician un ambiente propio para que puedan sobrevivir o incluso hasta multiplicarse dentro de los alimentos. Gracias a que están presentes en los alimentos le ofrecen un efecto amortiguador al patógeno dentro de la barrera gástrica. Es decir, ya sea que por el alimento rico en proteínas o rico en grasas, el patógeno va a protegerse cuando está en la fase gástrica y va a poder entrar al lumen intestinal, que es donde tendrá su diana y así podrá replicarse y causar la infección. Es importante también mencionar que los alimentos acuáticos o de origen marino, que son los que hemos estado mencionando, son los que mayormente se han estado asociando, pero los factores de riesgo principales son los alimentos crudos o insuficientemente cocidos, agua sin hervir, como lo mencionábamos anteriormente y ya vimos la razón del por qué, y vegetales crudos. Los vegetales no son alimentos de origen marino, sin embargo, pues existen cuerpos acuáticos contaminados, los cuales sirven como agua para regar vegetales. Y si uno no lava y desinfecta correctamente estos vegetales, pudiera existir la probabilidad de que este tipo de patógenos se encuentren en vegetales crudos. Por tanto, ya veníamos hablando un poquito de los alimentos de origen marino, que es por el contacto en el ambiente de su producción, que puede estar en contacto con vibrio. Pueden tener riqueza de nutrientes, principalmente proteínas, o compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, el pH que ofrecen estos alimentos y el alto contenido de humedad, los cuales hacen un ambiente propicio para que el patógeno sobreviva o desarrolle y por tanto han visto involucrados en tantos brotes asociados al consumo de este tipo de alimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que las infecciones causadas por vibrio en los últimos años han ido en aumento. Nosotros en la gráfica que observamos a la derecha, patógenos como Listeria, Campylobacter, Salmonella y la de Stecco 157, que son los patógenos que principalmente se estudian en Estados Unidos, o más bien dicho, los que han causado mayor número de brotes de origen bacteriano, y encontramos que Vibrio en los últimos años ha causado un número mayor y que ha ido en aumento esta tendencia, al menos hasta hace 4 años, y esta tendencia sigue en aumento. Y de hecho la imagen que nosotros observamos a la derecha de la pantalla es una correlación que hace el CDC, donde agrupa el grupo de alimento y el peligro biológico que está más asociado al consumo de este tipo de alimento. Donde nosotros encontramos que vibrio, en conjunto con los moluscos,
es el séptimo peligro biológico y el quinto peligro de origen microbiano más frecuente asociado al consumo de mariscos. Como vemos, es los mariscos de origen bivalvo, los ostiones o las almejas, los que más han sido involucrados. En ese sentido, también observamos que en Estados Unidos el CDC hizo esta tabla, esta gráfica, en donde enlista algunas de las especies de este género y observamos que Vibrio parhemolyticus es el que más ha causado infecciones, seguida por Acinonychus, Bunificus, Fluvialis y Cholerae, de los que ya hemos mencionado entre las 6 especies principales que constituyen a las especies patógenas, y observamos las líneas azules en donde son los brotes asociados al consumo de alimentos, siendo Vibrio parhemolyticus una vez más el que destaca con el mayor número de brotes asociados a este tipo de alimentos. Siendo más concretos, el CDC en el 2017, fue el año, en la base de datos, es el año que se tiene completo los registros, porque los brotes asociados al 2018, incluso los de este año, pues no se ha concluido la investigación para poder oficialmente decir que el brote ha sido confirmado, a pesar de que la información oficial o la información que se haya emitido para las retenciones o los decomisos ya se haya lanzado, se tiene que hacer una larga investigación. Entonces, por eso nada más tenemos datos hasta el 2017, en donde se encuentra que hubo un total de 21 brotes, de los cuales Vibrio parhemolyticus protagonizó 18, seguido de Vibrio vulnificus con 1, y otros vibrios que no se especifican también protagonizaron un brote, y uno de etiología múltiple en donde se encontró norovirus, Vibrio parhemolyticus, coli O157H7 y Salmonella, se encontró un brote. Todos estos brotes tuvieron lugar ya sea en restaurantes o en lugares de comida rápida, en donde los principales alimentos involucrados fueron ostiones crudos, pescado, cangrejo cocinado, y uno se desconoce, que fue el brote de etiología múltiple. Este fue en una feria o un festival, y de esa totalidad tenemos que hay 269 enfermos, 5 hospitalizados y ningún muerto. Toda esta información, repito, se puede encontrar en la página oficial del CDC. Sin embargo, mirando en perspectiva qué es lo que sucede en nuestro país, nosotros logramos ver que el sistema epidemiológico de nuestro país no reporta todos los brotes asociados al consumo de alimentos, y tampoco reporta todas las vibriosis o casos de infección por vibrio. La única que es epidemiológicamente relevante o que se ha visto reflejada en las estadísticas es el cólera, en donde se ha reportado históricamente el último caso en el 2018, y fue solamente un caso. En ese sentido tenemos que mencionar cómo es que se contaminan este tipo de alimentos. Y es que, como lo hemos mencionado anteriormente, debido a el hábitat en donde son cultivados estos alimentos, es denominada una contaminación de origen. Es decir, ya sea en el mar, en estuarios o en cultivo fuera de los cuerpos acuáticos, en acuacultura o en oceanocultura, están en contacto directo con este patógeno. También puede ser, ya incluso teniendo la contaminación de origen, ya en el restaurante o en el ambiente de producción, pudiera ser ya sea por las malas prácticas de preparación, de manipulación o de almacenamiento, propiciarse una contaminación cruzada en dichos ambientes, en donde les mencionaba que pues, son involucrados utensilios, equipos, superficies, incluso el personal que labora en las empresas pudieran estar causando esta contaminación y contaminando principalmente superficies, equipos que no estaban contaminados o el producto que ya está cocinado.
Y otra cuestión importante es los hábitos de consumo, ya que este tipo de alimentos en una proporción es consumida cruda o insuficientemente cocinada. Y este insuficientemente cocinado, ya sea por un leve tratamiento térmico, ya sea escaldado o al vapor, que se utiliza para asegurar las características organolépticas del alimento, o con la adición de ingredientes como el jugo de limón y las salsas, quien, a contrario a lo que se cree, no destruyen al patógeno, ni a vibrio ni a ningún otro patógeno, sin embargo, hacen que pudiera preservarse en el alimento. Y son quienes principalmente han causado los brotes, este tipo de alimentos crudos o insuficientemente cocinados. Eh, Continuando con el tema de cómo es que yo puedo rastrear o pudiera encontrar el patógeno, nosotros sabemos que existen diferentes metodologías. Ya hablamos de los alimentos en donde pudiéramos encontrarlos, y nosotros tenemos que la metodología más ampliamente descrita, que la ha adoptado el BAM, la AOAC y el ISO y algunas otras instituciones que se describen en las publicaciones, es el enriquecimiento con agua perclorada alcalina y el aislamiento en agar sulfato citrato bilisacarosa, en donde se observará un crecimiento o morfología colonial característica. De esto se procedería a realizar las pruebas bioquímicas, que la principal es oxidasa, para descartarlo de otros géneros o otras familias, y otras pruebas como TCI, liamino-citrato, urea rojo de metilo la prueba de tolerancia a diferentes concentraciones de sal y algunas otras descarboxilaciones de aminoácidos. Sin embargo, en la actualidad se ha descrito que estas pruebas pudieran tener mucha variabilidad, y por lo tanto se sugiere que exista la inclusión de identificación molecular. ¿Cómo pudiera sugerirse esto? Debido a la morfología colonial presente en el, el cultivo. Es decir, si son sacarosa positivas, que son colonias amarillas, o sacarosa negativas, que son colonias verdes, en donde, de acuerdo a las 6 especies principales que habíamos mencionado anteriormente, se encuentran 3 coleralginolíticos pluviales, que son los sacarosa positivos, y para hemolíticos, bolíficos y mímicos, que serían los sacarosa negativos. Identificando estos, se pudiera utilizar la técnica del PCR, direccionándola a diferentes genes diana específicos para cada una de las especies, y así ya sea caracterizar o identificar o confirmar la identidad de la especie de la cual se ha aislado. Claro está que en esta tabla yo les muestro los genes que corresponden principalmente a estas especies. Sin embargo, existen otros genes de estas mismas especies específicos para estas especies, o incluso otros genes de las otras especies que no se han mencionado en esta presentación. Ya casi para terminar, mencionamos que la legislación mexicana actualmente, en el 2009, hace 10 años precisamente, hubo una modificación en donde ya se incluye Vibrio parahemolíticus y Vibrio bunificus como parámetros para cumplir la norma oficial mexicana, ya que antes solamente se incluía el Vibrio cholerae O1 y O139 como parámetro de acuerdo al resultado que pudieran tener en lo que se está. Después de todo lo que ya mencionamos de los brotes, también es necesario mencionar qué se sabe en nuestro país. Ya habíamos mencionado que no hay una correcta vigilancia epidemiológica, pero algunos estudios, principalmente en Ostiones, han descrito que en la costa del Golfo de México, como la costa del noreste del país, que son Sonora, Sinaloa y Baja California, los principales productores de este tipo de alimentos, han descrito que se ha encontrado Vibrio parahemolíticos, Vibrio bunificus y Vibrio cholerae principalmente, y en ese orden,
atribuyendo la zona de Sinaloa y parte del Golfo de Cortés como una zona endémica en la presencia de vibrio parahemolíticos. Por lo tanto, se reafirma que este tipo de alimentos, tanto de origen marino como los moluscos bivalvos, tienden a acarrear principalmente a vibrio parahemolíticos y que son un riesgo si se llegan a consumir de manera cruda. En esta última parte me gustaría mencionar que en un estudio que se realizó en nuestro grupo de trabajo se encontró una prevalencia de casi el 50%, es decir, 49.3% de este patógeno, y se buscó en diferentes alimentos como es pescado, camarón, ostión, almejas, pulpo, superficies y alimentos marinados. Y estos resultados concuerdan con algunos otros estudios que se han realizado en el planeta, que van desde el 10 hasta el 95% de positividad en este tipo de alimentos. Dentro de lo que se llegó a aislar, se aislaron 51 cepas, de las cuales se aisló principalmente a Vibrio alginoliticus, seguido por Vibrio bulnificus y por último Vibrio cholera en ese orden. Y también se observó que en cada uno de los grupos de muestras, Vibrio alginoliticus se encontró presente en todos, siendo el más abundante, seguido por Vibrio cholerae y por último Vibrio bulnificus. Y pues eso sería todo lo que les podría yo comentar al respecto del tema. No sé si fue muy rápido o podemos continuar en el siguiente enlace para que se abra la sesión de preguntas. Y bueno. Sí, muchas gracias. Gracias. Nos vemos ahorita. Ok, ¿ya nos compartiste el enlace, sí, Adriana? Ya. Ok, gracias. Hasta luego.